Mi suegra malvada saboteó mi tratamiento de quimioterapia y me hizo la vida imposible. Yo, un hombre de 30 años, estoy lidiando con una tonelada de problemas y mi suegra está en la cima de la lista. Esto se agrava por el hecho de que estoy luchando contra el cáncer por segunda vez en mi vida. Mi primer diagnóstico llegó cuando solo tenía 14 años. Luché valientemente y logré superarlo. La vida fue tranquila y pacífica hasta hace poco, cuando un chequeo de salud rutinario para mi trabajo cambió mi mundo por completo. A los 30 años, me encontré enfrentando el cáncer nuevamente, esta vez en un órgano diferente, completamente no relacionado con mi enfermedad anterior. Aunque solo está en la etapa 2, mi oncólogo me advirtió sobre su naturaleza agresiva, enfatizando la necesidad de una acción rápida para evitar que progrese a la etapa 3 o más allá. La noticia fue un golpe devastador, ya que sentía que una fuerza implacable estaba decidida a verme derrotado. Cualquiera que haya enfrentado el cáncer o conocido a alguien que lo haya hecho entiende el inmenso costo físico y emocional que conlleva. Después de someterme a una cirugía, estaba listo para comenzar la quimioterapia. Los médicos me recetaron quimioterapia oral que podía tomar en casa, requiriendo visitas al hospital solo para análisis de sangre y escaneos periódicos. Este arreglo fue un alivio, ya que las visitas diarias al hospital habrían sido demasiado agotadoras. Actualmente estoy de baja por enfermedad en el trabajo y el tratamiento me ha dejado significativamente debilitado y notablemente más delgado. Antes de esto, mi esposa y yo compartíamos las tareas del hogar por igual. Hoy en día, mis niveles de energía están por todas partes, con algunos días mejores que otros. Sin embargo, inmediatamente después de cada sesión de quimioterapia, incluso las tareas más simples se vuelven abrumadoras. A pesar de mis esfuerzos por contribuir, mi esposa ha sido increíblemente comprensiva, asegurándome que mi único enfoque debería ser mi recuperación. Una tarde, mi suegra nos visitó, plenamente consciente de mi diagnóstico. Estaba descansando en el sofá, tratando de descansar, mientras mi esposa hacía tareas domésticas. Mi suegra se acercó a mí con una mirada de desdén y exclamó: «Mira cómo estás holgazaneando como si estuvieras de vacaciones. ¿No te da vergüenza, un hombre adulto acostado a mitad del día mientras tu pobre esposa trabaja como una esclava?» Le expliqué cómo acababa de recibir quimioterapia y no estaba en condiciones de hacer ningún trabajo. Ella se burló de mí y dijo: «No puedes curarte con esos químicos tóxicos. Solo los productos naturales funcionan». Más tarde, mi suegra acorraló a mi esposa en la cocina. Aunque no tenía la intención de escuchar, no pude evitar escuchar su conversación. Mi suegra despotricaba: «No deberías dejar que tome ese veneno, lo está matando. Si no fuera tóxico, no se sentiría tan mal. Los médicos de hoy no tienen ni idea. Necesitas probar tratamientos herbals en su lugar». Mi esposa, reconociendo la ignorancia de mi suegra, rápidamente la detuvo, advirtiéndole que se mantuviera al margen de asuntos que no entendía. Al día siguiente, era hora de mi dosis programada de quimioterapia. Prefiero tomarla por la mañana para sentirme mejor por la noche y dormir más cómodamente. Sin embargo, cuando abrí el armario del baño, mis frascos de quimioterapia habían desaparecido. Sorprendido, le pregunté a mi esposa si los había movido, pero no lo había hecho. Buscamos por todas partes, pero estaba claro que no se habían caído. No teníamos hijos ni mascotas, por lo que no había razón para esconderlos. Entonces, mi esposa recordó que su madre había usado el baño antes de irse el día anterior. Dada su perorata sobre la toxicidad de la quimioterapia, se nos ocurrió que mi suegra podría haber tomado los frascos. Mi esposa estaba furiosa. Salió furiosa, dirigiéndose directamente a la casa de su madre. Cuando regresó, unos 30 minutos después, todavía estaba echando humo. Mi suegra efectivamente había tomado mi quimioterapia y admitió haberla tirado, creyendo que me estaba haciendo un favor. Mi suegra argumentó: «¿No ves que está muriendo? No es el cáncer, son esas pastillas. Lo salvé. Deberías agradecerme y comprarle tés de hierbas». Debido a la interferencia de mi suegra, me perdí una dosis crucial de quimioterapia, lo cual es extremadamente perjudicial. Tuve que ver a mi oncólogo de inmediato. Cuando le expliqué la situación, no podía creerlo. Me preguntó qué había pasado con la quimioterapia que me había dado y tuve que decirle la realidad de la situación. Me miró como si le hubiera contado la historia más absurda. No obstante, me recetó nuevos frascos y un calendario revisado para mi tratamiento. Ahora guardamos mi medicación en un armario cerrado con llave. Mi esposa ha jurado que su madre nunca volverá a poner un pie en nuestra casa.
A medida que continúo mi tratamiento, estoy decidido a mantenerme enfocado. Cada día trae nuevos desafíos, pero el caos causado por la interferencia de mi suegra es algo que nunca podríamos haber anticipado. El costo físico de la quimioterapia es inmenso, pero lidiar con la intromisión de mi suegra agrega una capa de estrés que es casi insoportable. Unos días después del incidente, mi suegra apareció sin previo aviso en nuestra puerta. Llevaba una bolsa llena de varias hierbas y tés, insistiendo en que eran la cura que necesitaba. Mi esposa, viendo rojo, se negó a dejarla entrar. Mi suegra se quedó afuera gritando que éramos desagradecidos y que iba a morir si continuaba con el tratamiento tóxico. El alboroto atrajo la atención de nuestros vecinos, aumentando la vergüenza y el estrés. Decidimos que era hora de tomar medidas. Mi esposa y yo nos sentamos y escribimos una carta formal advirtiendo a mi suegra que se mantuviera alejada de nuestra casa y que dejara de interferir con mi tratamiento. Esperábamos que esto fuera suficiente para disuadirla, pero subestimamos su determinación. La semana siguiente, mientras mi esposa estaba fuera haciendo mandados, mi suegra de alguna manera logró colarse en la casa. Estaba en el dormitorio, demasiado débil para levantarme, cuando escuché el sonido de los armarios abriéndose y cerrándose. Para cuando llegué a la cocina, ya había revisado nuestro botiquín de medicinas. Había tomado todos los nuevos frascos de quimioterapia y estaba a punto de irse cuando la confronté. Me gritó, insistiendo en que me estaba matando y que ella estaba salvando mi vida. En mi estado debilitado, apenas podía discutir. Ella salió furiosa llevándose la medicación. Cuando mi esposa regresó, me encontró angustiado y la casa desordenada. Esta fue la gota que colmó el vaso. Llamamos a la policía y presentamos una denuncia. Tomaron nuestra declaración y nos aseguraron que se encargarían del asunto. Las acciones de mi suegra habían cruzado la línea hacia un comportamiento criminal y estábamos decididos a proteger mi salud y nuestra cordura. La policía visitó la casa de mi suegra y ella lo negó todo, alegando que solo estaba tratando de ayudar. Sin embargo, con nuestro relato detallado y las advertencias anteriores, le emitieron una orden de restricción formal. Mi suegra estaba furiosa y la situación escaló aún más. Comenzó una campaña en contra nuestra dentro de la familia, pintándose a sí misma como una madre preocupada que solo velaba por los mejores intereses de su yerno, mientras nosotros éramos retratados como ingratos y obstinados. El estrés de estos conflictos familiares comenzó a afectar mi salud más severamente. Mi oncólogo notó el cambio y me aconsejó minimizar cualquier factor de estrés en mi vida. Mi esposa decidió cortar toda comunicación con su madre, una decisión desgarradora pero necesaria para asegurar mi salud y seguridad. Esta decisión no fue fácil y le costó emocionalmente. Amaba a su madre a pesar de todo y esperaba que algún día pudiera haber reconciliación, pero no a costa de mi bienestar. Pero mi suegra era implacable. Comenzó a contactar con mi lugar de trabajo, difundiendo mentiras sobre mi salud y alegando que era un peligro para mí mismo y para los demás. Insistía en que mi estado mental estaba comprometido debido a la quimioterapia y que necesitaba ser despedido. Esta interferencia puso en peligro mis beneficios de baja por enfermedad, causando estrés y tensión financiera adicionales. Buscamos asesoría legal y nos dijeron que reuniéramos todas las pruebas de su acoso y que emprendiéramos acciones legales por difamación y acoso. Esta batalla legal fue agotadora, tanto emocional como financieramente. Cada día traía nuevos desafíos, y mientras el proceso legal avanzaba, las travesuras de mi suegra no cesaban. Comenzó a enviar cartas y paquetes llenos de medicinas alternativas y folletos sobre la curación natural a nuestra casa. Tuvimos que revisar nuestro correo y cambiar nuestros números de teléfono para evitar que nos contactara. A pesar de la orden de restricción, encontraba formas de eludir las restricciones legales, demostrando aún más su obsesión por controlar mi tratamiento. El costo emocional era inmenso. Decidimos mudarnos temporalmente a otro lugar, quedándonos con un amigo de confianza mientras arreglábamos las cosas. Esta mudanza, aunque disruptiva, nos proporcionó un respiro muy necesario del acoso implacable de mi suegra. En la seguridad del hogar de nuestro amigo, pudimos concentrarnos en mi tratamiento sin el constante temor de la interferencia de mi suegra. Mientras nos quedábamos con nuestro amigo, tuvimos tiempo para reflexionar sobre nuestra situación. Nos dimos cuenta de que nuestro enfoque principal tenía que ser mi salud y bienestar, y eso significaba tomar medidas drásticas para eliminar a mi suegra de nuestras vidas por completo. Mi esposa decidió enviar un mensaje final y claro a su madre de que cualquier interferencia adicional resultaría en consecuencias legales severas. A medida que nos establecíamos en nuestro nuevo hogar temporal, mi salud comenzó a mejorar lentamente.
La estabilidad y la ausencia de estrés constante marcaron una diferencia notable. Pude concentrarme en mi tratamiento, seguir las órdenes del médico meticulosamente e incluso comenzar a recuperar algo de fuerza. Pero el drama estaba lejos de terminar. Mi suegra, tan determinada como siempre, de alguna manera descubrió dónde nos estábamos quedando. Comenzó a aparecer en la casa de nuestro amigo, exigiendo vernos. Nuestro amigo, una persona que no tolera tonterías, amenazó con llamar a la policía si no se iba. La desesperación de mi suegra era evidente, estaba perdiendo el control y eso la llevaba a comportamientos más erráticos. Un día, al regresar de una visita al hospital, encontramos a mi suegra esperando fuera de la casa de nuestro amigo. Estaba gritando obscenidades, exigiendo que la escucháramos. Fue la gota que colmó el vaso. Nuestro amigo llamó a la policía y esta vez se la llevaron por violar la orden de restricción. Presentamos cargos con la esperanza de que esto finalmente pondría fin a su acoso implacable. El caso judicial fue intenso. Mi suegra, una vez más, se hizo la víctima, insistiendo en que solo estaba tratando de ayudar. Pero esta vez las pruebas eran abrumadoras. El personal del hospital testificó sobre sus intentos de acceder a mis registros y la policía presentó un historial de su acoso. El juez no fue comprensivo. Mi suegra fue declarada culpable de acoso y allanamiento de morada y fue sentenciada a servicio comunitario y asesoramiento obligatorio. La orden de restricción se extendió indefinidamente. Esta victoria legal fue un alivio significativo. Por primera vez en meses, sentimos una sensación de seguridad. Pude concentrarme en mi recuperación sin el temor constante de la interferencia de mi suegra. Mi esposa y yo aprovechamos esta oportunidad para fortalecer nuestra relación, enfocándonos en los aspectos positivos de nuestras vidas y planificando para el futuro. Sin embargo, las secuelas del caso judicial trajeron nuevos desafíos. Las acciones de mi suegra habían causado una ruptura en la familia. Algunos miembros de la familia que nos habían apoyado anteriormente comenzaron a distanciarse, incapaces de reconciliar la imagen de la madre amorosa con la realidad de sus acciones. Otros continuaron apoyando a mi suegra, culpándonos por la división familiar. Esta nueva dinámica fue difícil de navegar, pero nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de proteger nuestra paz. A medida que mi salud continuaba mejorando, decidimos tomar unas vacaciones muy esperadas. Viajamos a un tranquilo pueblo costero, lejos de los recuerdos de nuestras recientes luchas. El aire fresco, el sonido de las olas y el entorno sereno nos proporcionaron un respiro muy necesario. Pasamos nuestros días explorando el pueblo, disfrutando de la cocina local y simplemente relajándonos. Fue un tiempo de curación y rejuvenecimiento, un recordatorio de que la vida podía ser hermosa a pesar de los desafíos. Al regresar, descubrimos que la distancia había ayudado a sanar algunas relaciones familiares. Algunos parientes se acercaron, ofreciendo disculpas y expresando su apoyo. Estos gestos, aunque pequeños, fueron significativos. Apreciamos los esfuerzos para reconstruir la confianza y reparar los lazos rotos. Sin embargo, seguimos siendo cautelosos. Las acciones previas de mi suegra nos habían enseñado a estar vigilantes. Manteníamos la orden de restricción y continuamos revisando nuestro correo y llamadas. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir y estábamos decididos a proteger nuestra paz recién encontrada. A medida que los meses se convertían en un año, mi salud continuó mejorando. El cáncer estaba en remisión y gradualmente volvía a una apariencia de normalidad. Mi esposa y yo celebramos esta victoria con una cena tranquila, reflexionando sobre el viaje que habíamos recorrido. Las pruebas y tribulaciones nos habían puesto a prueba de maneras que nunca imaginamos, pero también nos habían acercado más, fortaleciendo nuestro vínculo y nuestra determinación. Aprendimos a priorizar nuestro bienestar y a proteger nuestra paz sin importar el costo. El viaje estaba lejos de terminar, pero con cada día que pasaba, nos alejábamos más del caos que mi suegra había infligido en nuestras vidas. Mi esposa y yo juramos proteger nuestra paz y bienestar sin importar el costo. Habíamos enfrentado una adversidad increíble y emergido más fuertes, listos para enfrentar cualquier desafío que nos deparara el futuro. Al final, esta experiencia reforzó nuestra creencia en el poder del amor y el apoyo. Continuamos construyendo una vida llena de esperanza y alegría a pesar de las sombras del pasado. Nuestro viaje nos enseñó la importancia de establecer límites y defendernos, incluso frente a una oposición implacable. Actualización 1. Pasaron varios meses y mi salud continuó mostrando mejoras. Las sesiones regulares de quimioterapia, aunque agotadoras, comenzaban a mostrar resultados positivos.
Los tumores estaban disminuyendo y mis niveles de energía estaban regresando gradualmente. Sentíamos que finalmente veíamos la luz al final de un túnel muy largo. Entonces, un día, recibimos una llamada urgente de la policía. Mi suegra había sido arrestada por allanamiento de morada y acoso. Había sido atrapada tratando de acceder a mis registros médicos en el hospital donde recibía tratamiento. El personal del hospital, consciente de nuestra situación, había llamado a las autoridades. Esta fue la gota que colmó el vaso. Decidimos presentar cargos, con la esperanza de que esto finalmente pondría fin a su interferencia implacable. El caso judicial fue intenso. Mi suegra, una vez más, se hizo la víctima, insistiendo en que solo estaba tratando de ayudar. Pero esta vez las pruebas eran abrumadoras. El personal del hospital testificó sobre sus intentos de acceder a mis registros y la policía presentó un historial de su acoso. El juez no fue comprensivo. Mi suegra fue declarada culpable de acoso y allanamiento de morada y fue sentenciada a servicio comunitario y asesoramiento obligatorio. La orden de restricción se extendió indefinidamente. Esta victoria legal fue un alivio significativo. Por primera vez en meses, sentimos una sensación de seguridad. Pude concentrarme en mi recuperación sin el temor constante de la interferencia de mi suegra. Mi esposa y yo aprovechamos esta oportunidad para fortalecer nuestra relación, enfocándonos en los aspectos positivos de nuestras vidas y planificando para el futuro. Sin embargo, las secuelas del caso judicial trajeron nuevos desafíos. Las acciones de mi suegra habían causado una ruptura en la familia. Algunos miembros de la familia que nos habían apoyado anteriormente comenzaron a distanciarse, incapaces de reconciliar la imagen de la madre amorosa con la realidad de sus acciones. Otros continuaron apoyando a mi suegra, culpándonos por la división familiar. Esta nueva dinámica fue difícil de navegar, pero nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de proteger nuestra paz. A medida que mi salud continuaba mejorando, decidimos tomar unas vacaciones muy esperadas. Viajamos a un tranquilo pueblo costero, lejos de los recuerdos de nuestras recientes luchas. El aire fresco, el sonido de las olas y el entorno sereno nos proporcionaron un respiro muy necesario. Pasamos nuestros días explorando el pueblo, disfrutando de la cocina local y simplemente relajándonos. Fue un tiempo de curación y rejuvenecimiento, un recordatorio de que la vida podía ser hermosa a pesar de los desafíos. Al regresar, descubrimos que la distancia había ayudado a sanar algunas relaciones familiares. Algunos parientes se acercaron, ofreciendo disculpas y expresando su apoyo. Estos gestos, aunque pequeños, fueron significativos. Apreciamos los esfuerzos para reconstruir la confianza y reparar los lazos rotos. Sin embargo, seguimos siendo cautelosos. Las acciones previas de mi suegra nos habían enseñado a estar vigilantes. Manteníamos la orden de restricción y continuamos revisando nuestro correo y llamadas. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir, y estábamos decididos a proteger nuestra paz recién encontrada. A medida que los meses se convertían en un año, mi salud continuó mejorando. El cáncer estaba en remisión y gradualmente volvía a una apariencia de normalidad. Mi esposa y yo celebramos esta victoria con una cena tranquila, reflexionando sobre el viaje que habíamos recorrido. Las pruebas y tribulaciones nos habían puesto a prueba de maneras que nunca imaginamos, pero también nos habían acercado más, fortaleciendo nuestro vínculo y nuestra determinación. Aprendimos a priorizar nuestro bienestar y a proteger nuestra paz sin importar el costo. El viaje estaba lejos de terminar, pero con cada día que pasaba, nos alejábamos más del caos que mi suegra había infligido en nuestras vidas. Mi esposa y yo juramos proteger nuestra paz y bienestar sin importar el costo. Habíamos enfrentado una adversidad increíble y emergido más fuertes, listos para enfrentar cualquier desafío que nos deparara el futuro. Al final, esta experiencia reforzó nuestra creencia en el poder del amor y el apoyo. Continuamos construyendo una vida llena de esperanza y alegría a pesar de las sombras del pasado. Nuestro viaje nos enseñó la importancia de establecer límites y defendernos, incluso frente a una oposición implacable. Actualización 2. Justo cuando pensábamos que habíamos dejado lo peor atrás, surgió un nuevo y inesperado desafío. Una noche, recibimos una llamada urgente de la tía de mi esposa, quien nos informó que mi suegra había sufrido un problema de salud grave y estaba en el hospital. A pesar de todo lo que había hecho, mi esposa sintió un poco de preocupación y culpa, dividida entre su deber como hija y su necesidad de proteger nuestra paz. Decidió visitar a su madre en el hospital. La visita fue tensa y emotiva. Mi suegra, frágil y vulnerable, parecía haberse suavizado.
Se disculpó entre lágrimas por sus acciones, afirmando que su miedo e incomprensión la habían llevado a tales extremos. Mi esposa, siempre compasiva, se sintió conflictiva. ¿Podría ser genuino el arrepentimiento de su madre o era otro ardid para recuperar el control? Decidimos proceder con cautela. Mi esposa mantuvo un contacto limitado con su madre, visitándola ocasionalmente y asegurándose de que recibiera la atención adecuada. Sin embargo, dejamos claro que no se toleraría ninguna interferencia adicional en nuestras vidas. Mi suegra parecía aceptar estos términos, y durante un tiempo hubo una paz frágil. Pero a medida que la salud de mi suegra mejoraba, también lo hacían sus viejos hábitos. Comenzó a criticar sutilmente cosas sobre mí nuevamente, aunque de manera más moderada. Mi esposa y yo tuvimos que recordarle constantemente los límites que habíamos establecido. El estrés comenzó a pasar factura una vez más, y nos dimos cuenta de que el ciclo de manipulación estaba comenzando de nuevo. Para encontrar una solución permanente, buscamos la ayuda de un terapeuta familiar. El terapeuta trabajó con nosotros para establecer límites más firmes y nos proporcionó estrategias para lidiar con el comportamiento de mi suegra. Fue un proceso desafiante, pero nos dio las herramientas necesarias para manejar la situación de manera más efectiva. A pesar de estos esfuerzos, el comportamiento de mi suegra continuó fluctuando. Algunos días estaba arrepentida y cooperativa, otros días volvía a sus viejas tácticas manipuladoras. La imprevisibilidad era agotadora y tuvimos que tomar una decisión difícil. Por el bien de mi salud y nuestro bienestar, decidimos cortar completamente el contacto con mi suegra. La decisión no fue fácil y conllevó una pesada carga emocional. Mi esposa lamentó la pérdida de su relación con su madre, pero sabía que era necesario para proteger nuestra paz. Nos enfocamos en la curación y en avanzar, construyendo una vida libre del caos que había plagado nuestras vidas durante tanto tiempo. A medida que pasaba el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. Encontramos alegría en los pequeños momentos, celebrando cada hito y apreciando nuestro tiempo juntos. Mi salud continuó mejorando y abrazamos el futuro con esperanza y determinación.